El otro día cuando vino al programa Andrés Duprat, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, lo dijo como al pasar. Pero lo repito ahora por si alguien no lo vio y es importante. El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en su hall central una de las joyas del arte romano, la Afrodita de Capua, proveniente del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Se calcula que esta escultura fue esculpida en mármol en los años del emperador Adriano, en la primera mitad del siglo II después de Cristo. Tiene 2,20 de altura, 2,20 metros de altura, y se suma en este momento a la excepcional muestra de William Turner, el artista inglés que está en el Museo de Bellas Artes, y también en el primer piso, todavía no lo comentamos, la exhibición de los ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria. Entre ellos Juan Carlos Di Stefano, Carlos Alonso, Roberto Jacobi y Delia Concela. Todo eso, señores, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estoy ahora con Miguel Vitagliano, que hace bastante que no nos visitaba, con su nueva novela Enterrados. Hay mucho para hablar de Enterrados. No sé si vamos a poder transmitir acá el espíritu de esta novela tan compleja y que desde ya recomiendo. Es un gran trabajo. Me enteré que lo presentó el otro día Daniel Goebel y ahora entiendo por qué. ¿Se acuerda del Absoluto de Goebel, que estuvo acá y hablamos tanto de la novela El Absoluto? Bueno, para mi gusto, y pienso que no solamente es mi idea, tiene mucho que ver en la estructura, en la manera de encarar el trabajo con Enterrados de Vitagliano. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo si digo que es una novela histórica, digo poco, porque es una novela histórica en un punto, pero es mucho más que una novela histórica. A ver, Miguel, explique qué ha hecho, porque es complicado. Sí, yo escribí una novela muy literaria. Una novela donde se afirma lo literario por sobre lo histórico y ver cómo la ficción, el trabajo de la literatura de ficción hace a eso que nosotros llamamos lo histórico, nuestra vida cotidiana también, ¿no? En ese sentido es una novela antinovela histórica. Por más que todos los personajes sean históricos. Claro, por más que todos los personajes sean históricos, porque es Mitre traduciendo la Divina Comedia. Exactamente. Es la Solano López, Madame la Lich, Guerra del Paraguay. Y todo atravesado por esa Guerra del Paraguay, donde están Sarmiento, Mansilla. Aparece tal cantidad de personajes. Sí. Históricos argentinos, pero también Napoleón, qué sé yo. Bueno, Víctor Hugo. Claro, bueno, el efecto era... Claro, el efecto era jugar con la Divina Comedia, ¿no? Claro, que la novela jugara con la Divina Comedia y que fueran estos escombros que se van imponiendo en el camino. Vamos a decir que empieza con un hombre que ve que en el medio de un derrumbe queda atrapado, qué sé yo, no se sabe dónde. Sabemos que es en la época actual, porque hay un celular por ahí, una linterna, no sé qué cosa. Y es todo lo que sabemos. Y bueno, este hombre está en esta situación y empieza como, se siente en el infierno de Dante, por ahí arranca, ¿no? Y después vamos a la Divina Comedia, Mitre tradujo la Divina Comedia y así vamos a la Guerra del Paraguay. Es como el fluir de la conciencia de este personaje. Sí, en un momento de la novela se plantea... ¿Te acuerdas de aquella película de Resné, Providence? Providence, se acordará mucho, sí. Claro, este personaje que estaba en la cama, este escritor, y que está borracho y empieza a fantasear una posibilidad, y lo que uno ve no sabe qué es lo que si uno está viendo, es la historia que él está contando, la fantasía, o si en realidad es lo que está sucediendo o que sucedió. Bueno, a mí me interesaba pensar el enterrado un poco en ese lugar. Claro. No en una cama, sino enterrado. Está enterrado entre escombros y piedras. Llega un momento que la situación del enterrado deja de tener la menor importancia. Además, queda ahí, ¿no es cierto? Termina la novela y lo dejamos ahí donde estaba. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, a él le encantaría que fuera así, ¿no? A él le encantaría que su relato lo hiciera olvidar, a los otros donde está, ¿no? Sí, seguro que sí. O sea, que es un efecto de Sherezade. Justamente con Daniel Goebel, una de las cosas que planteábamos en la charla que teníamos en la presentación era estas vinculaciones con las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches, bueno, que también es una cosa, una lectura compartida con Daniel. O sea, que hay este juego donde, ¿cuándo vive un narrador? Si no, el narrador vive hasta que deja de contar. Ajá.
Vive hasta que deja de contar. Vos además sos un catedrático en la universidad, porque acá para escribir una novela así no basta con investigar, hay que tener una profunda formación, pienso. A eso no lo sé. Sí, Se sí. transmite eso. Sí, bueno, fue una novela de mucho trabajo y de estudiar cosas que me parecía que el enterrado sabía. El enterrado también es un profesor, El ¿no es enterrado es un cierto? profesor y se especializa en cosas en las que yo no me especializo. Se especializa en Mitre y yo no me especializo en Mitre. Entonces fue estudiar lo que él podría estudiar. Claro. Eso fue fascinante. Yo no trabajo generalmente con la literatura del siglo XIX, por lo tanto esto fue meterme con la literatura argentina del XIX, ¿no? Fue fascinante eso. ¿Y cuáles son tus temas? Mis temas, bueno, yo trabajo en teoría literaria y trabajo fuertemente con la zona de literatura contemporánea en relación a los problemas de realismo y las novelas. Estos son mis temas de trabajo. Bueno, eso está acá también. Eso está fuertemente ahí. Bueno, le voy a pedir que lea un fragmento. Recién, antes de empezar, estuvimos medio viendo qué fragmento, para que se entienda un poquito de qué estamos hablando, cómo va mezclando Vitagliano cosas muy diversas. Bueno. Contextualizo un poquito. Tenemos que pensar que así como este personaje que está enterrado, lo que está rodeado de escombros, y lo que hace es, en cada escombro, hacer una especie de teatro de la memoria. En las piedras. En las piedras, piedras que tiene al costado. Por lo tanto, para el lector también se le presentan piedras en el camino. Y dice, Flaubert usaba un lápiz, no para escribir sus novelas, garabateaba insultos contra el gobierno francés en los vagones del tren en sus últimos tiempos. Marx se postuló como copista en la Compañía de Trenes de Londres. No lo aceptaron por su mala letra. Sin trabajo y con tiempo libre se dispuso a escribir El Capital. Mao, quien no tiene una pluma mientras lee, no lee de verdad. David Viñas marcó con un redondel furioso el editorial de Mitre. Cerú Girán, yo seré siempre el mendigo en el andén de un pueblo fantasma. María Clara Ciocchini, hija de Héctor Ciocchini, fue una de las adolescentes secuestrados y desaparecidos en la noche de los lápices. Al final del prólogo del Capital, Marx citaba a Dante. Era una línea que acostumbraba a repetirle a sus hijas: sigue tu camino y deja que la gente hable. La cita era inexacta, pero señalarlo como un error sería repetir lo mismo que dice la gente. Mitre tradujo: sigue y deja esa gente que murmura. Virgilio guiaba a Dante entre las almas de los que habían muerto prematuramente. Muy joven, Eva Perón murió por un cáncer. En su agonía pidió votar en las elecciones presidenciales de 1952. El voto femenino era también su conquista. Como fiscal de la Unión Cívica Radical, David Viñas fue el encargado de llevar la urna al hospital para que emitiera su voto. Luis Martín Burucúa, hermano del historiador, tenía 22 años cuando fue detenido desaparecido en julio de 1976. María Clara Ciocchini no conoció la canción de Cerú Girán, El mendigo en el andén. ¿En qué esquina me encontrarás? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? Claro, además es altamente poético, ¿no es cierto? Escuchándolo así en voz alta, la cantidad de temas que aparecen en ese párrafo. Y saltamos de una cosa a la otra de una manera, claro, al lector lo obliga, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Bueno, pero es el efecto que también tenemos en la ciudad, ¿no? Pasamos de una cosa a otra, ¿no? Ese efecto sinestésico. Burucúa contó acá en el programa una vez de su hermano, que militaba en una organización, está desaparecido. David Viñas estuvo, efectivamente, le llevó la urna de Eva Perón para que votara, pero ¿cómo vos dejás que la memoria empiece libremente el fluir de la conciencia? No, ¿es eso? No. ¿Cómo surge todo? Pues saltás de una cosa a la otra que... Sí, bueno, como a veces sucede con las improvisaciones, están muy pensadas. El que improvisa es el narrador y yo tengo preparadas las cosas para que él improvise. Entonces, primero es buscar materiales, ver lo que puede ser posible que parezca la improvisación de ese personaje en esas circunstancias. Sí. Por eso el personaje juega mucho con los años. Porque es un efecto que tiene mucho que ver con lo que a mí me sucede cuando doy clases, ¿no? Un año me dispara relaciones. Y entonces pensaba que este hombre, que era un profesor enterrado allí, seguramente podía hacer eso con las piedras, pensar, asociar a partir de los años. Entonces, de esta manera podía decir, Flaubert nació el mismo año que Mitre. Claro.
¿no? De estas conexiones que nosotros hacemos permanentemente. Entonces, en este juego de asociaciones yo trataba de pensar como podía pensar el enterrado, pero sin ser el enterrado, o sea que fue una cosa doble y fascinante, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó? Mucho tiempo. Sí, La seguro. escritura fueron 5 años y bueno, lo que pasa es que yo antes iba a escribir una novela que había dejado, había hecho toda una investigación sobre la Guerra del Paraguay y la abandoné porque no era la novela. Y acá entró todo. Y acá entró todo porque después de 10 años, yo había empezado eso a principios del 2000 y investigué, trabajé y no era una novela mía. Y así sí era una novela mía. Acá sí, Sí. acá entraba perfecto. Sí. ¿Cuántas novelas tenés, Miguel? Y esta es la número 11 publicada, ¿sí? Yo recuerdo que viniste acá con El otro de mí. Exactamente, exactamente. Hace Sí. unos cuantos años ya. Sí, eso fue en 2010, después en el 2010, después en 2013 publiqué Tratado sobre las manos. Ahí no te invitamos, ¿no viniste? No me quisiste inventar. Qué cosa. ¿Qué cosa? Qué mujeres. Y después ahora. Y ahora esta. de nuevo por aquí. Sí. Es un placer. Es muy diferente esta novela a las otras que yo leí. Sí, es muy diferente. muy diferente. Yo creí y tenía la sensación de que con Tratado de las Manos terminaba un momento. Y que con Tratado de las Manos, que termina justamente con un muerto, ahora tenía que empezar algo distinto. Y entonces era el desafío hacer una novela que tuviera que ver con la vida, estando todos tan muertos, ¿no? Entonces me parecía que en ese contraste había un desafío literario, formal, y me gustó encararlo. Las dos, la novela anterior, Tratado sobre las manos, y esta marcan como una bisagra. Y bueno, esta sí sé que es diferente. A mí me gustaría... Damián Tabaroschi, que se fue recién, estuvo en el blog anterior y hablaba de la vanguardia y la necesidad de que la novela, qué sé yo, arriesgue y una serie de cosas. Digo, me gustaría ver su opinión sobre Enterrados. Me encantaría saber en cuál de los grupos lo pone, ¿no? Es interesante. Será lindo. No, la recomendamos. Es una novela compleja, que requiere de un lector activo y atento, pero al que le guste la literatura, acá está. Enterrados, de Miguel Vitagliano. Gracias por haber venido, Muchísimas Miguel. gracias. Gracias. Señores, nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.